Esta es una transmisión especial de Conciencia Radio, Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tal? Les saluda Alexander Bachman, siendo hoy día 23 de mayo del año 2014. Este mensaje que lanzo en exclusiva a través de YouTube tiene que ver con la conferencia que acabamos de dar en la ciudad de Tijuana, el pasado 17 de mayo del año en curso. La conferencia titulada I Am Back cubre una información importante que creo que el día de hoy vamos a tener que compartir con todos ustedes. Vamos a darles este mensaje primero que escribí. Este mensaje es un mensaje sombrío, difícil, pero sé que el pueblo de México, los pueblos de Latinoamérica, los pueblos hispanos en el mundo lo entenderán. Y bueno, este mensaje, una vez que termine, los voy a invitar a que vean un extracto de la conferencia I Am Back, que ofrecimos, repito, el 17 de mayo. Una conferencia histórica en los términos históricos, en los términos contextuales, en base a la situación nacional en México que vivimos como ciudadanos, yo incluido, y también un mensaje donde vimos el trasfondo de todo esto. Por eso el mensaje del día de hoy se titula La invasión comunista de América. Durante 60 años una guerra se ha estado gestando. Ha sido una guerra silenciosa, pero no obstante, esta guerra se dirige a toda velocidad, como un tren bala sin frenos, hacia su destino final. Es una guerra que se ha ido acumulando en su alcance, marcando cada una de las casillas, cuidadosamente preparada, haciendo su conteo en cuenta regresiva. Hoy en día vivimos en un mundo que cree que la Guerra Fría ya terminó. Vivimos en un lugar donde los rusos ya no son nuestros enemigos, los chinos son nuestros socios, y las grandes guerras han terminado. Creemos que el comunismo está muerto y que la Unión Soviética se derrumbó y murió hace mucho tiempo. Este mensaje es importante, especialmente para los jóvenes y las nuevas generaciones que no conocen lo que es el comunismo. Les digo una cosa, no podríamos estar más lejos de la verdad. La idea, la noción de que la Guerra Fría terminó y que el comunismo ha muerto, simplemente no es cierta. He decidido hablar al respecto después de más de 20 años de estar estudiando el tema a fondo. Se los digo nuevamente, el comunismo no ha muerto. La derecha política tampoco ya existe. Ha sido subvertida y lo que era el centro dentro del espectro político tampoco existe. Al igual que la derecha, como les decimos, todo esto ya se jaló hacia la izquierda del espectro político. No sé cómo aparezca en pantalla. Izquierda o derecha, izquierda, hacia acá, hacia la izquierda. O sea, lo que era la derecha y el centro ya se movieron hacia la izquierda. Entonces, ya todo ya está en la izquierda. Y prueba de ello han sido las prácticas fascistas y autoritarias de el expresidente Felipe Calderón en su sexenio de la muerte, dejando, corrijo a Alex Jones, no son 70,000 muertos, la cifra negra son 260,000 muertos, y también el gobierno de Enrique Peña en México. ¿Qué decir de los Bush y los Clinton? Y ahora, peor aún, con Obama, un candidato manchuriano, que de acuerdo a exfuncionarios de la KGB de Rusia, no yo, no son teorías de conspiración, damas y caballeros, estos son hechos. Obama es un agente de la KGB preparado por la KGB. Y pocos son los que saben que en México, lo que en México ha estado pasando recientemente, últimamente. Por eso este mensaje lo compartimos con todos ustedes. Pocos saben que la Rusia comunista, la Rusia soviética, en 1982, trató de comprar los estados de Tamaulipas y Baja California en México al entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado.
El hombre que dirigió las negociaciones fue su hermano Roberto de la Madrid. El objetivo de Rusia con estos dos estados, con la compra de estos dos estados fronterizos con los Estados Unidos, es, según tengo entendido de acuerdo a una fuente directa que estuvo presente en las negociaciones, garantizar la invasión militar por tierra de los Estados Unidos de América. Afortunadamente, esta negociación fracasó, pero Rusia y China no desistieron, sus planes continuaron. ¿A quién beneficia destruir a México desde adentro? ¿A quién le beneficia ver a México en caos total, en guerra civil, en guerra abierta? Pues México ya está en guerra. De acuerdo al barómetro de conflicto de la Universidad de Heidelberg en Alemania, México está en guerra. ¿Y a quién le beneficia ver a México como un estado fallido? De acuerdo a una explosión de testimonios de oficiales militares de alto rango de Rusia, Europa y los Estados Unidos, se han literalmente echado a dormir. Según ellos, el estado actual de la situación internacional es un engaño cuidadosamente diseñado por etapas. Este engaño fue diseñado para crear y fomentar la idea de que Rusia no es una amenaza y que es el nuevo amigo en la cuadra. Varios generales y varios militares destacados que desertaron hacia los Estados Unidos durante la Guerra Fría contaban y siguen contando, como hoy les voy a compartir, siempre la misma inquietante y perturbante historia. Que Rusia se estaba preparando para la guerra, que se movía hacia adelante ferozmente con los planes de ganar una guerra nuclear con los Estados Unidos. Repito, la Guerra Fría no ha muerto, los comunistas no han muerto. Rusia se encargó de propagar mentiras en Occidente. Es lo que ha hecho. Había confundido a todos los líderes políticos estadounidenses y europeos durante todo este tiempo. Pero esto hoy lo revelamos. Verás, esta tercera guerra mundial, que tiene como objetivo destruir el cristianismo en Occidente para imponer un nuevo orden secular mundial, un novus ordo seclorum, inició por de facto el 11 de septiembre del 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. Es una invasión comunista silenciosa, es decir, la gente no lo ve, la gente ha sido ya infiltrada, sus mentes capturadas por la maquinaria y la propaganda comunista. Es una guerra de carácter asimétrico, es decir, una guerra donde se usa una mezcla de todo tipo de armas para modificar el clima, armas sísmicas que dejan el sistema HAARP en Gacón, Alaska, en pañales en comparación. Esto lo hemos documentado extensamente en Conciencia Radio, en los episodios 18, 19 y 20 de la temporada 2010 de Conciencia Radio. Pocos saben que los rusos también están usando otras armas no convencionales para adelgazar los sistemas inmunes de la población civil en zonas específicas, para que la tasa de mortandad aumente de 30 a 50% o más. También es un hecho que Rusia tiene la capacidad de crear o replicar la frecuencia vibracional de un virus a distancia con estas tecnologías para que este virus infecte a un sector de la población sin necesariamente tener que liberar el virus físicamente. El virus brota en base a la frecuencia que teledirigen con estas tecnologías. Es un hecho que los laboratorios de armas biológicas rusas también ya han perfeccionado cepas adicionales del virus de la viruela, las cuales fueron vendidas clandestinamente a algunas naciones no muy amigables de Occidente para que las usen terroristas. Cabe señalar que estas cepas son invulnerables ante todas las vacunas existentes de viruela. Reitero, lo que se ha estado preparando en esta invasión comunista de los Estados Unidos, de México, pues también, ¿por qué no decirlo?, es una quimera de todo tipo de armas, de todo tipo de tácticas y de todo tipo de ataques.
desde terroristas armados con patógenos increíblemente desarrollados y que ya han sido posicionados en varias naciones, incluyendo México, para atacar con avionetas y rociar estas armas biológicas de destrucción masiva cuando cruzan la frontera desde Baja California hacia Los Ángeles, hacia Phoenix, hacia Houston. Hay un científico en Baja California que fue secuestrado por una organización radical islámica en el año 2004. Esta persona sabe quién es si ve este video. Esperemos que esté bien, pero una fuente nos contactó en ese entonces diciéndonos que habían tomado a este científico y lo habían obligado a ayudar a estos grupos terroristas en armar el agente biológico de tal manera para que se pudiera dispersar por medio de estos mecanismos. En base a esto, incluso se desarrolló una película en Estados Unidos en el 2010 titulada Act of Valor. Ese caso es mencionado en esa película a grosso modo. Verán, ha habido más de 60 amenazas que sí han sido neutralizados de atentados nucleares o terroristas a gran escala contra los Estados Unidos, que tú, una persona que no tiene acceso a ciertos datos, si no vieran este video nunca se hubieran enterado. Cada una de las naciones principales en el mundo ya han sido ensemilladas con armas nucleares clandestinas que ha colocado Rusia y colocado en las ciudades más importantes. Ciudades como Washington, D.C., Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Atlanta, Houston, Chicago, Filadelfia y más. Ejemplo de ello, no soy yo, a las pruebas me remito, viene de desertores del comunismo soviético como el condecorado y militar de mayor rango del ejército ruso en salirse del comunismo, el general Stanislav Lunev. Stanislav Lunev, en su libro que escribió con Ira Winkler, A través de los ojos del enemigo, un libro que me recomendó a mí un agente de la CIA, narra esto y más. Lunev revela cómo es que los rusos de la línea dura del comunismo que no se han ido, ves, ellos quieren que tú creas que los comunistas ya no están. Ese es el gran engaño. Bueno, de acuerdo a Lunev, él revela en su libro que los rusos lograron meter algunas de estas armas nucleares a los Estados Unidos sin el mayor problema. Es más, voy a citar del libro. En la página 22, Lunev dice lo siguiente: aunque la mayoría de los estadounidenses no se den cuenta, los Estados Unidos ya ha sido penetrada por la inteligencia militar rusa a tal grado que arsenales de armas yacen listas para usarse por fuerzas especiales o, como se mencionan en ruso, Spetsnaz. Los grupos Spetsnaz son grupos de asalto sumamente sofisticados. Con 2 de ellos pueden tumbar una ciudad completa como la Ciudad de México. Así de sofisticados son estos elementos de fuerzas especiales rusas. Lunev continúa diciendo en la página 26 de su libro, quien a puerta cerrada, y quiero decir esto porque a puerta cerrada Stanislav Lunev dio una declaración ante la bancada de inteligencia del Senado de los Estados Unidos cuando desertó. Yo conocí y conozco a una persona que estuvo presente en esa reunión. Muchas de las cosas no las puedo comentar, pero sí les puedo decir que lo que está en el libro de Stanislav Lunev es absolutamente cierto. Stanislav Lunev declaró sobre esta invasión comunista y abundó lo siguiente en su libro. Es sorprendentemente fácil contrabandear armas nucleares a los Estados Unidos. Un método comúnmente usado es que un avión ruso cruce el océano de un vuelo típico de reconocimiento. Los aviones serán rastreados por radar de los Estados Unidos
Pero eso no es un problema. Cuando ya no hay aviones o cuando ya no haya aviones en el rango de visión de los estadounidenses, el avión ruso lanzará un misil de alta tecnología para transporte de misiles que pueda entrar sin ser detectado a las áreas remotas del país. Los misiles son recuperados por agentes de la GRU, es decir, agentes soviéticos, y otra parte de meter un arma al país, dice Lunev, es tener a un submarino de investigación geográfica para que entregue el dispositivo, acompañado por especialistas de la GRU, a una sección remota de la línea costera. Aparatos nucleares también pueden meterse sin detección por las fronteras de México y Canadá. Es fácil hacer llegar una bomba a Cuba y de ahí transportarla a México. Por lo general, los aparatos son transportados por un oficial de inteligencia ruso o un agente de confianza. ¿Lo ven? No soy yo. Este es el militar más condecorado y de mayor alto rango jamás que haya desertado hacia los Estados Unidos. Ahora, esto ya ha sucedido, como he documentado, extensamente durante años. Los chinos están aquí en México, ya la familia Li Ka-shing, que son los dueños de HSBC, controlan los 5 principales puertos de México. La familia Li, tiene lazos justamente con los altos mandos militares, la familia Li del Ejército Popular Chino. Nada más con eso es suficiente para abrir los ojos, ¿no crees? También el hecho de que elementos de la CIA confirman que no nada más hay una base china operando en México a nivel militar cerca de la frontera con los Estados Unidos, sino hay 12 bases chinas operando al sur de la frontera con los Estados Unidos. En febrero de 2010, la Autoridad Portuaria de San Diego, California, reconoció en cámara que cuando menos habían habido 2 incidentes donde se detectaron armas de destrucción masiva, es decir, armas nucleares, que fueron ingresadas por los puertos de Estados Unidos. Y esta no es la única vez o la primera vez. Hace 2 semanas, Rusia envió aviones en ejercicios de reconocimiento, bombarderos nucleares, a patrullar Alaska y cerca de las costas de Estados Unidos y California. La pregunta es, ¿qué era lo que estaban haciendo? Los rusos están soltando armamento, están preposicionándose, así como China lleva años preposicionándose en territorio nacional, así como los chinos se uniforman de soldados mexicanos, cruzan la frontera hacia los Estados Unidos, le disparan a los oficiales de aduana, inmigración de los Estados Unidos, haciéndose pasar como soldados mexicanos para rápidamente reingresar a México y crear un conflicto internacional. Un agente de la CIA bajo confidencialidad me informó de que Rusia también usa bandas criminales como proxies para el transporte de armamento nuclear desde Centroamérica por medio de México. Y sobre las armas tectónicas, el general Stanislav Lunev menciona en la página 30 de su libro otros instrumentos de destrucción donde los rusos han tenido éxito es con armas sísmicas. Spitak y otros poblados en las montañas transcaucásicas casi fueron destruidos durante una prueba de armas sísmicas que desencadenó un terremoto. Esto tendría implicaciones obvias en la costa occidental de América y demás áreas del mundo propensas a terremotos. Rusia puede crear terremotos a distancia en la falla de San Andrés, en la falla de Nueva Madrid. Rusia tiene esta capacidad con solo apretar, escuchen bien, un botón y crean un terremoto. Como podemos ver, Lunev se estaba refiriendo a lo que se llaman, les voy a dar el nombre de esta tecnología para que se informen, interferómetros de onda longitudinales. Y su uso es justamente el de crear terremotos. Esto es precisamente lo que el entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Cohen, confirmó en abril de 1997 y que nosotros documentamos en Conciencia Radio, en una liga que entrego en la descripción de este video. Cito al secretario de Defensa.
Otros grupos están involucrados en ecoterrorismo, donde pueden alterar el clima, detonar terremotos y volcanes remotamente a través del uso de ondas electromagnéticas. Así que existen muchas mentes brillantes allá afuera que están trabajando y encontrando maneras para desatar el terror sobre otras naciones. Es real, y por eso debemos intensificar nuestros esfuerzos de contraterrorismo. William Cohen, secretario de Defensa de los Estados Unidos, damas y caballeros, el 28 de abril de 1997, en una conferencia de contraterrorismo patrocinada por el ex senador Sam Nunn. Entonces, no soy yo. Y otra cosa que les puedo decir ahorita mismo, este ecoterrorismo que los rusos conducen, queda patente con uno de los diputados de Rusia, quien poco tiempo después del macroterremoto y tsunami que azotó el área de Sendai en Japón, aquel 11 de marzo fatídico del 2011, creando un tsunami cataclísmico, donde murieron más de 22,000 personas y que dio como resultado la explosión y el derretimiento de 3 núcleos nucleares, de 3 corios, pues, de las plantas nucleares de Fukushima Daiichi 1. Esto ha creado una situación terrible a nivel global. Pues fue ahorita se me escapa el nombre, diputado de la Duma rusa, Zhirinovsky, me parece que se llama, quien amenazó públicamente y dijo, nosotros creamos el tsunami y vamos a crear más. Eso es preocupante, ¿no creen? Ahora, queda más que claro que Cohen, el secretario de Defensa Cohen, se estaba refiriendo a Rusia y sus proxies en esa declaración. De hecho, recuerdo a Nikita Khrushchev. Él advirtió en 1960 ante la Asamblea de los Estados Unidos la frase célebre, "We will bury you", los enterraremos, dijo, refiriéndose a los Estados Unidos. Aunque muchos no lo sepan, fue en ese mismo año de 1960 donde Nikita Khrushchev también habló sobre estas armas tectónicas a las cuales se refiere William Cohen. Dijo lo siguiente, tenemos una nueva arma dentro del portafolio de nuestros científicos, por así decirlo, que si es usada sin restricciones, podría eliminar toda la vida sobre la Tierra. Cierro la cita. Retomando esto que yo dije en una declaración por Internet en el año 2010, Al Gore, William Clinton, George Bush, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, David Rockefeller, Obama y demás son agentes comunistas del nuevo orden mundial. En 1976, Rusia colocó una malla de Tesla, de Nikola Tesla, sobre Norteamérica para monitorear el espacio aéreo desde Rusia. Pueden monitorear ya el espacio aéreo en Estados Unidos. Pueden crear sismos. Pueden crear, ojo, incendios forestales como los que acaban de azotar San Diego. Maximizar y teledirigir a libre voluntad huracanes. Katrina. Pueden crear tornados. ¿Han visto el clima últimamente? Crear tormentas invernales severas. Atacar instalaciones militares, nucleares, redes de energía eléctrica, presas y comunicaciones. La malla se llama woodpecker la traducción al español sería pájaro carpintero. Con esta malla pueden inhabilitar cualquier sistema de defensa, misiles intercontinentales, los famosos misiles Trident, ICBM de los Estados Unidos, pueden deshabilitar submarinos, etcétera. Esto lo dije el 26 de mayo de 2010 y me apego a mi declaración. Los rusos también tienen armamento tectónico submarino para crear tsunamis en el fondo del mar. Han preposicionado bombas electromagnéticas debajo del océano, con capacidad nuclear, claro, afuera de las costas este y oeste de los Estados Unidos, para que cuando ellos creen ese macro terremoto que tanto se espera, puedan instantáneamente crear también un tsunami como lo que pasó en Japón. Ya entendimos que es una guerra asimétrica, no es convencional, y esta tercera guerra mundial ya estamos en ella.
Algunos ejemplos de cómo Rusia ha atacado a Occidente, específicamente a los Estados Unidos, nada más para nombrar algunos, y también han atacado a México, son los siguientes. La destrucción del submarino nuclear USS Thresher en 1963 es un ejemplo. La explosión del transbordador Challenger en 1986 de la NASA, también esa explosión, fue creado por los rusos. En 1997 hubo un intento de macro sismo en el corredor entre Los Ángeles y San Francisco que incluía la detonación de un arma nuclear adentro de la falla de San Andrés, que fue neutralizado. En el 2011, un artefacto nuclear que iba a explotar adentro de la Biblioteca de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, fue deshabilitada. Hubo un sismo, ¿recuerdan? El 4 de abril del 2010, el de Pascua en Mexicali, Baja California. Ese sismo fue creado por Rusia. El derrumbe del vuelo TWA, el vuelo 800 afuera de Nueva York al despegar, también fue un ataque de los rusos usando estas tecnologías de ondas de longitud, o son ondas de interferómetros longitudinales, ondas longitudinales de interferómetro. Lo que hacen básicamente es como si yo pusiera un Lego en París, un dominó en París, y pusiera otro dominó más grande pegado a él, y luego otro más grande y otro más grande, para que llegara esa línea de dominós en proporción a Nueva York. Cuando esa onda del primer dominó, esa energía que tiene el primer dominó, golpea el siguiente y el siguiente hasta llegar a la ciudad de Nueva York, en Nueva York sería un dominó del tamaño de un edificio. Esa es la fuerza que tienen estas armas de interferómetros, de ondas de interferómetros longitudinales. Así es como lo hacen, apretan un botón y en el otro lado del mundo pueden crear eventos sísmicos de gran trascendencia y destrucción, claro. También la muerte de aves, abejas y roedores en el mundo no necesariamente se debe a los volcanes submarinos, al azufre, al cambio climático que tanto alega Al Gore, que es un agente soviético preparado por Armand Hammer, como yo he declarado y hemos dejado patente en nuestro trabajo periodístico. También se le puede atribuir a Rusia la modificación del comportamiento y control mental remoto de personas. Ellos son expertos en el lavado cerebral. Ejemplo de ello son las matanzas estudiantiles de Estados Unidos, las que ha habido en Colorado, en Littleton, Colorado, en Jonesboro, en Virginia Tech, la matanza de la masacre estudiantil infame en diciembre del año 2012 en Sandy Hook, en la escuela Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Son nada más ejemplos de cómo los rusos están operando ya adentro de los Estados Unidos. También las matanzas recientes en el US Navy Yard en Estados Unidos cerca de Washington y el ataque de islámicos radicales como en Fort Hood, en Texas. Otros como Víctor Zhuborov, exdirigente de los Spetsnaz o Fuerzas Especiales de Rusia, hablan de cómo invadiría Rusia a los Estados Unidos por medio de algo que se llama el terror gris o el terrorismo gris. Básicamente Rusia utilizaría y levantaría una fuerza contra Occidente llamado el Islam, para usarlo como proxy de Rusia para invadir Occidente. Y vean lo que está pasando ahorita en el mundo. Europa en su mayoría ya va a ser un continente islámico en 9 años. No soy yo. Víctor Zhuborov dirigió a los Spetsnaz en la GRU. Escribió el libro Spetsnaz, la verdad detrás de las Fuerzas Especiales de Rusia. Él asegura que el terrorismo internacional lo está dirigiendo Rusia y no Occidente, como se nos hace pensar. Esto lo detalla en la conferencia I Am Back, que espero que nos apoyen para la compra del DVD que va a salir. Claro, esto suena lógico, la posibilidad de que Rusia use al Islam como proxy para atacar Occidente.
si vemos que el gobierno de Obama esta semana ha decidido declarar ahora que Al-Qaeda ya no es una amenaza para los Estados Unidos, cuando hace una semana Al-Qaeda, vía su revista Inspire Magazine, incita a los islamistas radicales que viven adentro de los Estados Unidos, conversos, etcétera. Sabemos, de acuerdo a las encuestas, que un 25% de los jóvenes musulmanes en Estados Unidos estarían dispuestos a dar su vida por el Islam en un atentado suicida. Bueno, la revista Inspire de Al-Qaeda hace un llamado a estos jóvenes a que cometan actos terroristas explotando carros bomba en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta y ciudades de Virginia. Otro hecho que sorprende es que en Estados Unidos hay cada vez más agentes Spetsnaz que se han infiltrado desde julio del 2013. Yo he entrevistado al ex soldado de Fuerzas Especiales Boina Verde, John Moore. Él me ha comentado también en privado por teléfono su preocupación alrededor de esto. La idea de que Estados Unidos en Colorado Springs traiga más de 100,000 elementos rusos Spetsnaz en ejercicios militares conjuntos es algo inverosímil en los tiempos que estamos viviendo. El rojo amanecer ya está aquí y los que no lo quieran ver viven realmente controlados mentalmente por la maquinaria de propaganda rusa a la cual voy a referirme en un momento. La cifra de agentes Spetsnaz que ya están adentro de los Estados Unidos, además de agentes de inteligencia, etcétera, porque no son nada más fuerzas especiales, son muchos soldados, etcétera, que han sido infiltrados a lo largo de los años, oscila en 100,000 personas. El objetivo es conducir un ataque de quinta columna, los ataques de quinta columna en términos militares son ataques desde adentro del país, con una previa infiltración de las fuerzas del país invasor, para que en este caso los estadounidenses no tengan tiempo para responder ante la amenaza. De ahí la urgencia de este mensaje. De hecho, el año pasado y este año, la purga militar que Obama inició, donde removió de sus cargos a altos mandos del ejército, se extendió ya 2014, revelando de su cargo a prominentes elementos encargados de la inteligencia y la seguridad, incluso del mando del arsenal nuclear de los Estados Unidos. Estas acciones son claras evidencias de subversión en el más alto nivel. Tal vez no conoces lo que es la subversión, en un momento lo voy a detallar. Otro detalle preocupante es el hecho de que Obama tiene en su poder 2 bombas nucleares que desaparecieron, con las que tiene prácticamente secuestrado literalmente el gobierno. Amenaza a aquellos que lo quieren remover de su cargo con usar estas armas en caso necesario. Terminará su segundo periodo de 4 años en 2016. Algunos creen que Obama puede usar estas bombas nucleares desaparecidas en eventos de falsa bandera para culpar a Irán o grupos islamistas radicales, lo cual encajaría perfectamente en la agenda de invasión comunista de América. Rusia usa al Islam, Obama, agente comunista, usa al Islam, culpa al Islam, para que la guerra se promulgue en Medio Oriente y claro, se escale a nivel global. A Rusia le conviene esto. La pregunta que yo les hago es la siguiente. No nos debe extrañar que poco después de mi declaración del 15 de marzo 2014 sobre la amenaza nuclear que viene para Manhattan, titulada Where is Malaysia Airlines Flight 037? The Ultimate Code Deciphered Points to Iran, donde declaré en inglés por YouTube, y aunque fue censurado mi video, se volvió a subir sobre la verdad detrás de la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines en base a códigos que yo he descifrado. Y la de la desaparición del vuelo 360 de Malaysia Airlines, que es otra declaración importante que hice, titulada, y también por escrito, Malaysia Airlines 370 Code Deciphered Show Iran Behind the Theft of Flight 370. Entonces tenemos el vuelo 370, que ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Muchos culpan a la CIA, culpan esto, lo otro.
cuando todo apunta hacia Irán, sea que Irán o Pakistán hayan robado el avión, o elementos comunistas infiltrados adentro de la misma CIA lo hayan desaparecido el avión. Lo cierto es que este avión y los aviones 777 no desaparecen nada más porque sí, ¿verdad? Y luego, después de mis declaraciones del 15 y 17 de marzo que hice, Obama sale el 25 de marzo en la cumbre nuclear allá en La Haya, en Holanda, y declara lo siguiente, cito a Obama: las acciones de Rusia no posan como la amenaza número 1 de seguridad nacional para los Estados Unidos. Yo continúo estando más preocupado cuando se trata de nuestra seguridad con el prospecto de un arma nuclear siendo detonada en Manhattan. Esto lo dijo Barack Hussein Obama el 25 de marzo. Entonces, entre líneas, queda más que obvio que Obama sabe lo que está por ocurrir eventualmente, más si uno analiza su política exterior y su pésima actuación en materia de asegurar su país contra estas amenazas. Bueno, entendible si es un agente soviético infiltrado desde hace tiempo. En este momento quiero hablar sobre la maquinaria de propaganda comunista. Voy a citar a un hombre llamado Yuri Alexandrovich Bezmenov. Bezmenov es un hombre que dijo lo siguiente: él va a crear falsas ilusiones de que la situación está bajo control. La situación no está bajo control. La situación está asquerosamente fuera de control. Yuri Bezmenov fue un oficial militar también de alto rango que infiltró el periodismo. Declaró que, es un agente de inteligencia condecorado, y este agente de inteligencia básicamente infiltró el aparato de información para propagar la invasión comunista de América. Yuri Bezmenov declaró que más del 80% de los recursos financieros rusos se dedicaron a difundir mentiras en el mundo. Es más, se dedican a difundir mentiras en el mundo. Ejemplo de ello, el sitio whatdoesitmean.com de Sorshafal, European Times. Son sitios que inventan mentiras por Internet. Cuentas fantasmas en Twitter. Es tanto el dinero que ha invertido Rusia en cuentas fantasmas en Twitter para ensemillar la web con rumores y chismes y mentiras, que la gente ya ni sabe qué es verdad y qué es mentira. Son tácticas de subversión. Y ahora Rusia usa sus medios para bombardear la Internet con información prorrusa, sí, que va en contra de los Estados Unidos. Estas falsedades fueron diseñadas para confundir y engañar al pueblo estadounidense y evitar que pueda discernir entre lo que es la verdad y la mentira. De acuerdo a Yuri Bezmenov, un exagente de la KGB, quien desertó a Canadá y expuso la agenda subversiva soviética en los 80s y en los 90s, el régimen militar ruso había tenido un éxito increíble con sus planes. Bezmenov era un periodista, escuchen bien, de la agencia RIA Novosti, hoy en día llamada Russia Today, y quien recientemente le cambió su nombre simplemente a RT. No es sorpresa hoy que RT o Russia Today ha crecido estrepitosamente como agencia de noticias en Internet y que el gobierno ruso ha invertido una gran cantidad de dinero en las redes sociales y demás medios para infiltrar Occidente por medio de la subversión. RT y sus filiales es un intento contrahegemónico, como lo es Telesur y France 24. Su intención es influir en Occidente y hacerse ver como el bueno de la película en su retórica poco occidental, antisistema, anti-New World Order, ¿no? Y ahora entendemos por qué Telesur, cuando entrevista al dictador Nicolás Maduro, lo proyecta como un gran líder bolivariano cuando en realidad está matando al pueblo venezolano de hambre, asesinando a disidentes por medio de una Policía Nacional Bolivariana militarizada. Es Nicolás Maduro quien ha dejado que
prácticamente fuerzas castrenses de Cuba invadan Rusia y invadan Venezuela, y Rusia, preposicionando su portaaviones más grande del mundo en las costas de Venezuela, armando a Venezuela con sistemas y escudos antimisiles, etcétera. No sé lo que pienses tú, pero lo que yo ya sé en base a los hechos es que Nicolás Maduro, un agente soviético preparado con la doctrina stalinista, obviamente, viste como Stalin, se parece a Stalin, emula a Stalin y, de acuerdo a fuentes que nos han informado, ya abrazó el Islam. Entonces todo esto va de la mano. Cómo los medios y la propaganda comunista sigue operando. Russia Today, RT, ha recibido duras críticas por su manejo de la información. En Rusia, el ex oficial de la KGB, no yo, Alexander, sino un ex agente de la KGB, Konstantin Preobrazhensky, critica a RT, cito, de ser una parte de la industria rusa de desinformación y manipulación. Otros, como Andrei Ilarionov, ex asesor de Vladimir Putin, ha etiquetado a RT como, cito, la mayor máquina de propaganda rusa que tiene como objetivo el resto del mundo, cierro cita. Otros, como Linas Antanas Linkevičius, ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, envió un tuit este pasado 9 de marzo de 2014 en medio de la crisis en Crimea, allá en Ucrania, diciendo lo siguiente: la maquinaria de propaganda de Russia Today no es menos destructiva que el ejército marchando sobre Crimea, cierro cita. Entonces, como verán ustedes, la duplicidad de Russia Today es evidente. Las mentes entrenadas saben lo que los comunistas están haciendo, mentes entrenadas como un servidor. Y el mundo debe saber esto. Ejemplo de ello es el caso de Margarita Simonyan. Simonova es una periodista rusa de origen armenio y editora en jefe de ambas redes, tanto de Russia Today en inglés como Russia Today en español. Digo, en ruso. La sección de Russia Today en español se llama Actualidad RT. Eso está encargado de otra persona. Pero Simonova, Margarita Simonova, sorprendentemente, así como es la mera en materia editorial, básicamente controla la información dentro de la cadena Russia Today por órdenes de Vladimir Putin y Medvedev, ella, sorprendentemente, en lo oscurito, en secreto, casi a partir del 31 de diciembre del 2013, cuando todo el mundo estaba celebrando el Año Nuevo allá en Moscú, pues Margarita Simonova fue curiosamente asignada para encabezar a la agencia rusa de noticias Rossiya Segodnya. Entonces, cuando ella está operando para Russia Today, una supuesta empresa privada, ahora ya tomó el cargo de la agencia oficial de noticias rusa Rossiya Segodnya. ¿No se te hace esto un caso de duplicidad? Es decir, ella tiene dos cargos al mismo tiempo, es editor jefe de RT y de esta nueva agencia de noticias. Un poco extraño, ¿no creen? Al menos de que tomemos en cuenta lo que el día de hoy están escuchando. Otros agentes manejados por los soviéticos a los que me quiero referir, y yo sé que esto va a causar un gran impacto, pero lo tengo que decir, aunque no lo parezcan ni lo sepan, dado que sirven como oposición controlada, es decir, la oposición soviética los usa, ¿sí?, como piezas para ir en contra del sistema. Alright? Pero las controla para que no se vayan más allá de. Las controla como sus piezas en el tablero de ajedrez. Y me refiero a Alex Jones de Infowars.com. También me refiero a Daniel Stulin, autor del libro El Club Bilderberg. Daniel Stulin, por ejemplo, quien públicamente ha reconocido en televisión que sus papás fueron agentes de la KGB, ha salido en numerosas ocasiones en RT y desde 2012, casualidad, ya tiene su propio programa de televisión en RT llamado Desde la Sombra. Otros agentes del aparato comunista de propaganda rusa, como lo es RT, quienes han recibido ya apoyo y que han sido cultivados como agentes, son Julian Assange de Wikileaks, que nunca filtró la información de los rusos,
quien obtuvo empleo con RT con su programa World Tomorrow, y donde en este programa World Tomorrow, Julian Assange, recluido obviamente desde la embajada donde está en Londres, entrevista a líderes de organizaciones terroristas islámicas como Hassan Nasrallah de la organización terrorista Hamas. Ahora, solo falta que RT ahora le dé un espacio al soplón y contratista de la CIA y la NSA, a quienes los rusos ya cultivaron como un elemento bueno en su invasión propagandística y que ahora curiosamente también vive en Moscú, Edward Snowden. Entonces, verá, mientras la invasión comunista avanza hacia su objetivo de conquistar Occidente con sus tácticas de subversión y la gente ya no lo ve, piensan que este mensaje es un producto de un loco, que en realidad esto no está ocurriendo, pues les tengo un mensaje más. Ustedes que piensan que son cosas del pasado y que Rusia es el nuevo héroe en el tablero geopolítico y que Vladimir Putin merece el premio Nobel de la Paz, etcétera, están seriamente equivocados. Quiero compartir los puntos medulares de esta invasión que no yo, sino el experto de propaganda subversiva soviética, Yuri Bezmenov, ha señalado. Lo que a continuación presento no es de ninguna manera una lista completa. La lista parcial también la extiendo con evidencias tan contundentes en el video que acompaña esta presentación que nosotros presentamos como un extracto de la conferencia I Am Back, la cual, aunque no está completa el extracto, la pueden adquirir próximamente en DVD. Los puntos de Yuri Bezmenov los incluyo como un adendum a esa conferencia que impartí hace unos días en Tijuana, México, y que ahora hacemos público por primera vez en español. Pues Bezmenov habla fundamentalmente cómo los comunistas rusos tienen un plan que durante los últimos 60 años han usado para subvertir a Occidente, especialmente los Estados Unidos. Este plan, como verán, tiene varios objetivos. Aunque no me remito nada más a Estados Unidos, México, como les decimos, ya no tiene una base moral. México ya perdió porque ha sido infiltrado por los comunistas. Tenemos la situación de la subversión de Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú. Luego de ahí nos vamos arriba a Centroamérica. Vean lo que ha pasado en Nicaragua, por ejemplo, y ahora con México y Estados Unidos. El arte de la subversión es algo muy importante que quiero que entiendan. Entonces, el arte de la guerra, decía Sun Tzu, quien escribió el libro del arte de la guerra, decía lo siguiente: esto es 2500 años antes de Cristo. El arte de la guerra supremo, es subyugar al enemigo sin pelear, es decir, sin disparar un solo fusil, tú puedes lograr derrotar a tu enemigo. De hecho, la subversión consiste en infiltrar al enemigo sin que éste lo sepa, repito, sin un solo disparo. Infiltrarlos en todas sus instituciones educativas, informativas, gubernamentales, culturales, sociales, etc. De hecho, si no han visto la película Salt con Angelina Jolie, pues esta película viene a la mente cuando uno habla del arte de la subversión comunista. Otras películas como Olympus Has Fallen y White House Down, que salieron en 2013, Red Dawn, la versión original que está excelente, de 1984 con Patrick Swayze, y también que fue recreada esa película Red Dawn en este año 2013 que acaba de pasar. Entonces, todo esto está más que claro y se te está diciendo, aunque culpan en la película White House Down o Olympus Has Fallen, no recuerdo cuál de las dos, creo que es Olympus Has Fallen, que es Norcorea el responsable de la invasión comunista, cuando en realidad era China, y China obligó que cambiaran el guión de la película antes de que saliera para culpar a Norcorea en vez de China. ¿Ven? O sea, comunistas controlando ya Hollywood. Bueno, ¿cuál es el objetivo? De acuerdo a Yuri Bezmenov, desmoralizar a una sociedad, quitar la moral de la sociedad, de la mente de la sociedad en 15 a 20 años.
tiempo suficiente para reeducar a toda una generación de estudiantes, y esto incluye influyendo por varias maneras. Uno, el objetivo es la infiltración de varias áreas, como las áreas ideológicas, religión, educación, medios, cultura. También atacar las estructuras, como las estructuras de justicia, ley y orden, relaciones sociales en materia de seguridad, política interna y política exterior. También infiltrar las áreas de la vida, destruir el núcleo familiar, la sociedad, la salud, los conceptos de raza, población, empleo, etcétera. Y también lo que a continuación les leo son 10 puntos esenciales que Yuri Bezmenov relata sobre las metas del comunismo y la invasión de América. Número 1, convencer a la opinión pública de que Estados Unidos, de que hay una coexistencia pacífica que tiene Estados Unidos y que esto sería preferible a una guerra nuclear con Rusia. O sea, de que Rusia no es un enemigo ya, el que acaba de decir Obama el 25 de marzo. Número 2, desarme incremental de las Fuerzas Armadas estadounidenses hasta que hayan sido completamente neutralizadas. La destrucción de las armas nucleares a través de los tratados de Rusia ni siquiera se trataría de cumplir. Es decir, Estados Unidos sí ha desbaratado su armamento nuclear, pero Rusia no ha hecho eso, lo ha escondido. También vemos cosas similares en Gran Bretaña como ejemplo. También el lavado, punto número 3, lavado cerebral multigeneracional de cuando menos 2 generaciones, ojo, lo mismo que acabamos de mencionar, con el objetivo de cambiar los valores de los estadounidenses, el conocimiento y la cultura. Nuevamente, no nada más es Estados Unidos, es la infiltración comunista en Venezuela, lavarles el cerebro a los estudiantes jóvenes, a los niñitos, por eso están matando a los estudiantes más grandes, porque son los únicos que cuestionan el comunismo. Tenemos que en México se removió de todos los libros de texto el Capital, Das Kapital de Karl Marx y Engels, que ni lo escribieron ellos, por cierto, lo escribió la familia Rothschild, pero bueno, eso es otro debate. Y lo importante de todo esto es por qué removieron esos libros de los libros de la prepa en México. ¿Por qué? Porque es más que obvio que el comunismo ya está aquí. Uno al leerlo, al ver el nuevo orden mundial y la manera en que se crean estos superbloques económicos, pues uno abre los ojos al leer estos libros y uno se da cuenta lo que es. Permítanme un momento. Gracias. 4. Convencer al gobierno federal, ¿sí? Convencer al gobierno federal a que gaste sus recursos, derroche lo más posible, cada vez más las grandes sumas de dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, que derroche, que gaste sin fin. Punto número 5, eliminar la importancia de las fronteras estatales. Punto número 6, instituir un gobierno al estilo de Big Brother o Gran Hermano, un gobierno federalizado que ofrezca todo tipo de beneficios para el pueblo estadounidense. Ejemplos de ello, el seguro social, Social Security, Medicaid, el seguro popular, Obamacare y el sistema de welfare, a través del cual millones de inmigrantes reciben grandes cantidades de dinero que envían al extranjero a sus familiares en México, chupando al sistema estadounidense. ¿A quién le beneficia esto? Le beneficia, obviamente, al aparato ruso, debilitar al enemigo desde adentro. Punto número 7. Cambiar los valores estadounidenses del cristianismo moral a la inmoralidad degenerada. Y vean lo que ha sucedido. Infiltrar, punto 8. Infiltrar todas las instituciones de cultura y usarlas para lavar el cerebro del pueblo estadounidense. Estas áreas incluyen la educación, un éxito rotundo, el entretenimiento, un éxito rotundo, y los medios de comunicación, CBS, NBC, MSN, CNN de Ted Turner, quien es un declarado comunista, CNN, Communist News Network, ¿no? Todos ellos. Y punto número 10, debilitar a los estadounidenses a tal grado de que finalmente
el punto número 9 me lo salté, aislar a Estados Unidos de Europa y sus aliados hasta que finalmente los Estados Unidos esté completamente solo. Y punto número 10, debilitar a los Estados Unidos a tal grado de que finalmente se derrumbaría y esto provocaría disturbios civiles, revueltas sociales para después iniciar el ataque a través de proxies como el Islam, que le llaman terror gris. O sea, yo voy a financiar a grupos terroristas, subversivos, radicales, islámicos, me lavo las manos, les aviento un Poncio Pilato, no fui yo, fueron ellos, y luego la gente culpa al nuevo orden mundial, cuando en realidad también están en la cama con los comunistas, porque George Soros, Zbigniew Brzezinski, quienes son los manejadores reales de Obama, son comunistas de la línea dura y siempre lo han sido, igual que Henry Kissinger. Entonces, viendo a nuestro alrededor, uno tendría que estar ciego literalmente ya para no notar el éxito de esta agenda de invasión comunista. Las universidades de Estados Unidos, también otro ejemplo claro es la UNAM, ahora sólidamente bajo el control federal, se han convertido en nada más que fábricas de lavado cerebral, inculcando a los jóvenes con ideales socialistas y marxistas. Los complejos de entretenimiento escupen ya pura suciedad y también impulcritud, mientras te tienen anonadado con el Mundial de Brasil 2014, donde está siendo formado alrededor de una corrupción tremenda. Este Mundial, como en la ciudad de Fortaleza, ya documentó un periodista de Dinamarca, que tuvo que abandonar la cobertura del evento como periodista independiente porque descubrió que están matando a los niños de la calle, los niños que viven en la calle en la ciudad de Fortaleza en Brasil, para que se vea más limpia la ciudad. Ese es el gobierno socialista comunista de Brasil. ¿Ok? Y vemos también esta sociedad como los complejos de entretenimiento, el tribalismo deportivo, estar de un lado o de otro, te mantiene polarizado. Y también vemos la industria pornográfica que ha asaltado la Internet, ha asaltado Hollywood, y la industria pornográfica ha creado terribles problemas a nivel moral y social en Occidente. Y también la violencia gratuita diseñada para desensibilizar al público a través de películas sumamente violentas y videojuegos, juegos de guerra para desensibilizar a los niños sobre la violencia. Y también los medios de comunicación, ya completamente en manos, influidos con ideales comunistas, ¿sí? Se han convertido en los más poderosos formadores ya de opinión en el país, oposición controlada, que aparentemente son los que defienden al pueblo. Este es un gran periodista porque dice las verdades, en realidad es oposición controlada, destruyendo a los candidatos políticos, mientras que en algunos casos elevan a otros como a Obama y lo ponen en la presidencia. El público estadounidense ha sido completamente anonadado y silenciado. Mientras tanto, Rusia y China están compitiendo para construir sus armas y modernizar sus fuerzas militares. Generales militares estadounidenses están perplejos porque sus amigos, los chinos, están acelerando su presupuesto militar a un ritmo tan vertiginoso. Les digo una cosa, el Boulevard 2000, la carretera que corre de Rosarito, Baja California, al área de Otay, fue construido con dinero del Ejército Popular Chino. ¿Por qué construir una carretera de ese calibre? Para los tanques, claro. Y eso me lo dijo un empresario mexicano que constantemente viaja a China. Entonces, entendamos eso. Nosotros nos preguntamos todavía por qué Rusia ha violado todos los tratados que ha firmado, todos. Nadie escucha cuando exagentes de la KGB, como hoy los que presenté, y también como Alexander Litvinenko, atestiguaron abiertamente que, repito, y en grande, Rusia está detrás de todos los grupos terroristas en el planeta. Y por este acto de valentía de Litvinenko, mi tocayo, él fue
descaradamente envenenado en Londres y asesinado con la huella, claro, de la KGB, con polonio, con esta sustancia radioactiva. Qué casualidad que Yasser Arafat, quien murió en París, también murió por polonio, o americio, o arsénico. No recuerdo bien, pero fue un elemento, creo, radioactivo. Ambos, claro, actos audaces. Y en el caso de Litvinenko, no dejó a nadie dudando en cuanto a la identidad de los asesinos. ¿Correcto? Kennedy advirtió de este plan nefario de los comunistas y lo cité en mi mensaje que hice a la nación mexicana en julio del 2010 titulado Vivir en secreto. Pueden ver la liga en la descripción de este documento. John Fitzgerald Kennedy, John F. Kennedy, menciona en su discurso ante periodistas cómo operan estos intereses, los mismos intereses que le quitaron a él la vida. Los comunistas, claro, mataron a Kennedy. Les voy a leer la parte medular en español de este discurso que él emitió. La misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta, y nosotros como personas nos oponemos inherentemente e históricamente a las sociedades secretas, a juramentos secretos y reuniones en secreto. Decidimos hace mucho tiempo que los peligros de la ocultación excesiva y no autorizada de hechos pertinentes pesa más que los peligros que se citan para justificarlo. Aún hoy existe poco valor en oponerse a la amenaza de una sociedad en secreto, al imitar sus restricciones arbitrarias. Aún hoy existe poco valor en asegurar la sobrevivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y existe un peligro muy grave que una necesidad anunciada de incrementar la seguridad será utilizada por aquellos que están ansiosos en expandir su significado hasta los límites de censura oficial y ocultación. Yo no tengo la intención de permitirlo eso hasta donde se extienda mi control. Y ningún funcionario de mi administración, ya sea que su rango sea alto o bajo, civil o militar, debería interpretar mis palabras aquí esta noche como una excusa para censurar las noticias, suprimir la disensión, de encubrir nuestros errores o de retenerlos de la prensa y la opinión pública, de los hechos que ellos, ustedes el público, merecen conocer. Porque estamos opuestos alrededor del mundo por una conspiración monolítica y despiadada que depende principalmente en medios de codicia para expandir su fuerza de influencia, en infiltración en vez de invasión, en subversión en vez de elecciones, en intimidación en vez de libre elección, en guerrillas de noche en vez de ejércitos de día. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales para la construcción de una maquinaria muy bien tejida, altamente eficiente, que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparaciones son ocultadas, no publicadas. Sus errores son enterrados, no puestos en encabezados. Sus disidentes son silenciados, no alabados. Ningún gasto es cuestionado, ningún rumor es impreso, ningún secreto es revelado. Pero sí les estoy pidiendo ayuda en la tremenda labor de informarle y alertar al pueblo americano. Sin el debate, sin la crítica, ninguna administración y ningún país puede tener éxito, y ninguna república puede sobrevivir. Es por eso que el legista ateniense Solón hizo decreto como un crimen que cualquier ciudadano se escondiera ante la controversia. Y es por eso que nuestra prensa fue protegida por la primera enmienda. En México es el artículo 7. La única empresa en Estados Unidos específicamente protegida por la Constitución. No primero para divertir y entretener, no para enfatizar lo trivial y lo sentimental, no para simplemente darle al auditorio lo que pide, sino de informar, de despertar, de reflexionar,
de anunciar nuestros peligros y nuestras oportunidades, de indicar nuestras crisis y nuestras tomas de decisión, de guiar, moldear, educar y a veces hasta hacer enojar a la opinión pública. Entonces es así para la prensa escrita, a la que registra las obras del hombre, el guardián de su conciencia, el mensajero de sus noticias, que buscamos fortaleza y ayuda, confiados de que ustedes puedan ayudarle al hombre tener la voluntad de ser lo que nació para ser, libre e independiente. Esto lo dijo John Fitzgerald Kennedy ante el club, ante la prensa organizada, la prensa impresa de los Estados Unidos, en el hotel Waldorf Astoria, en Nueva York, ese 27 de abril de 1961. Por ese discurso mataron a Kennedy. Entonces, verán ustedes, en conclusión, el engaño de Rusia y China es real. Damas y caballeros, la invasión es real. Ellos ya están por llegar en masa. Muchos de ellos ya están aquí. Los pueblos de México y Estados Unidos deben prepararse para defenderse y sobrevivir esta invasión comunista de América. Al no hacerlo, son cómplices y van a cosechar lo que su ignorancia les ha dado como fruto: la maldad, la destrucción y la muerte. Te invito entonces a ver a continuación este extracto de la conferencia que acabamos de impartir hace unos días en Tijuana, titulada I Am Back. El video de la misma está en postproducción y va a salir a la venta a más tardar en agosto del 2014. Si te interesa adquirir una copia completa de esta conferencia, le estamos sacando a la venta por adelantado. Con su apoyo económico podemos acelerar el proceso de otros proyectos periodísticos que tenemos pendientes. La conferencia la puedes solicitar en concienciaradio.com. Van a ver ustedes un banner ahí. I Am Back, conferencia en DVD, preventa, ¿verdad? Si adquieres el DVD de la conferencia I Am Back en preventa, no nada más vas a recibir el DVD cuando salga a la venta en agosto, también te vamos a obsequiar todos los podcasts del programa de Conciencia Radio que se hayan grabado durante los últimos 5 años relacionados a este tema de la invasión comunista de América, incluyendo el Islam. Son documentos periodísticos valiosísimos nuestros programas de radio. Claro, son privados porque la información tiene valor. Estas descargas las vas a recibir una vez que compres el DVD y cuando salga a la venta. Recuerda, la Guerra Fría no ha terminado.